que así se encuentren bien y saludables. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, y que continúen así. Y más con la información que vamos a darles el día de hoy, que vamos a hablar de cáncer de mama. No sé por qué siempre me ponen a hablar de este tema. ¿Será porque ya lo viví? ¿Será por eso? Porque lo hablo desde adentro. Te doy la bienvenida, mi querido doctor Daniel Hernández Mendoza, él es ginecobstetra. Vamos a hablar de este tema y además, si me lo permiten, quiero agradecerles al Hospital Ángeles Tampico, que vienes desde ahí. Gracias. Qué gusto tenerte, donde este tema, pues, la gente como que no entiende que sí pasa. Definitivamente se ha visto que el cáncer de mama ha ido ganando terreno. Sí. En la época del 2010 nos preocupábamos por el cáncer cervicouterino y en la actualidad es la causa número 1 de muerte en la mujer por una neoplasia, es decir, por un cáncer. Por un tumor. Sí. El detalle de esto es, como se ha mencionado siempre, el cáncer es curable. Si se detecta a si tiempo. se detecta a tiempo. El problema es que más del 50% de este tipo de problema de cáncer de la mujer se detecta en etapas avanzadas. Es ahí donde su sobrevida a 5 años se puede ver afectada en un gran porcentaje. Por eso es importante que debemos de romper todavía con ese tabú, a pesar de que estamos en el 2017, de no acudir al médico por pena, por falta de tiempo, por X razón. Sí, ¿sí? por Entonces, miedo a encontrar algo, ¿no? Exactamente, nos topamos en la consulta, no quiero ir porque, y si me encuentro algo, lo mejor que podemos hacer es encontrar algo a tiempo. A tiempo. Así es. Mucha gente dice, oye, ¿el cáncer se puede prevenir? El cáncer de mama hay diversos factores, unos son biológicos, unos son ambientales. ¿Qué significa todo esto? Que bueno, hay condiciones que ya puede tener la paciente, es decir, familiares con un cáncer de mama, ella misma que haya tenido alguna displasia, algún nódulo que sea premaligno, por así decirlo, y esos factores no los podemos cambiar. Pero ¿qué factores podemos cambiar? Los ambientales, es decir, una vida saludable donde podemos ingerir una dieta libre de grasas o menor grasas, ¿sí? Menos carbohidratos, hacer ejercicio, ¿sí? Disminuir o llegar a su peso ideal, son factores que sí podemos cambiar para que esto pueda tener un menor riesgo de presentarse. Factores de riesgo. Exactamente. Ok, pero así como tal el cáncer no lo puedes prevenir, pero la importancia es la detección oportuna. Definitivamente sí. Hay algunos genes que pueden ya traer que son hereditarios, como el BRCA1, BRCA2, que actualmente, bueno, tenemos el caso mencionado de Angelina Jolie, ¿sí? Que se hizo un examen, salieron positivos estos genes y se practica una mastectomía profiláctica. No se puede prevenir, ¿sí? Definitivamente no, pero podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida que nos pueden ayudar a que esto no se pueda llegar a presentar por esos mismos factores. O sea, Angelina Jolie tenía un alto riesgo de presentar cáncer de mama por su historia familiar. Así es, por esa herencia o esa cuestión hereditaria y bueno, la cirugía fue una opción en ella para evitar que se pudiera presentar. Entonces aquí lo más importante es hacer su diagnóstico o bien lo que tenemos que hacer es crearnos un hábito de una autoexploración. Les comentamos a la paciente en la consulta, eres tú quien va a conocer tu cuerpo y eres tú quien va a detectar que algo está bien o que algo está anormal. Es decir, me salió una bolita que no tenía hace un mes o este cambio de coloración o el pezón se llega a hundir o tiene algún cambio. La mujer es la primera. ¿Y cómo que se va a dar cuenta? ¿Y cómo se va a dar cuenta? Autoexplorándose. Sí. La autoexploración se recomienda iniciar a partir de los 18 años hasta los 25, ella misma, y posterior de los 25 en adelante, que sea una vez al año por un personal médico. ¿sí? En este manos expertas. Exactamente. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos hacer una educación en salud para poder prevenir o poder detectar este tipo de enfermedades que realmente es una enfermedad a nivel mundial, cuestión de salud pública. A ver, yo quiero hacerle una pregunta aquí a todas las mujeres que nos acompañan. Estamos hablando que aquí hay 2,000 mujeres. ¿Quién se autoexplora? Levanten su mano. Desde los, ¿qué dijimos? 18 años. ¿Sí se autoexploran? Pues no todas, o sea, estamos hablando que un bajo porcentaje se autoexplora.
¿Le han enseñado a sus hijas a autoexplorarse? Y también le pregunto a la gente que nos está escuchando en toda la República Mexicana, ¿de verdad no tenemos esta cultura de la autoexploración? Y estamos hablando a partir de los 18 años, donde tenemos que conocernos nuestras mamas. El cáncer de mama tiene una alta incidencia. Estamos hablando de 1 de cada 8 mujeres. Exactamente, hasta Pónganse 1 de cada a ver, 8 ¿no? mujeres, sí. Si nosotros tomamos a 10 mujeres del foro, sí, 8 pueden llegar a desarrollarlo. O sea, pónganse a pensar, 1 de cada 8 mujeres, volteen a ver cuántas somos aquí. Si son 1 de cada 8 mujeres, ¿cuántas podemos desarrollar de aquí cáncer de mama? Solo de este foro, donde habemos 2,000 mujeres. ¿Cuántas? Son una alta incidencia, un alto porcentaje. Entonces, sí sucede, es algo muy frecuente y es algo que debemos de tomar en serio. No es que, ay, bueno, a mí nunca me va a suceder, y se los digo de forma personal. Yo también pensaba que, bueno, a mí nunca, porque en mi historia familiar nunca había la historia de cáncer. Jamás se había presentado cáncer de ningún tipo en mi familia, mucho menos de mama. Y yo confieso públicamente y aquí en este foro de mujeres y también a nivel nacional que yo no me autoexploraba. Me hacía mis exámenes, que ahorita el doctor Luis Daniel Hernández del Hospital Ángeles Tampico nos va a decir cuándo se deben de hacer las mastografías y los ultrasonidos, pero no me autoexploraba. Y me dio cáncer de mama a mis 44 años. Entonces, sí sucede y me pudo haber costado la vida. Y algo muy importante, mujeres de Tampico y de toda la República, todavía no estoy libre de esto. Me reviso cada 3 meses a ver si el cáncer no ha regresado. Y es algo con un temor, o sea, es un temor que vivo todos los días. Y ustedes no tendrían que vivir con ello si nos revisáramos y tomáramos en cuenta que esto le puede pasar a cualquier mujer, a 1 de cada 8. Así es. de simple. ¿Cuándo debemos de hacernos nuestras mastografías? ¿Cuándo el ultrasonido? Que luego nos da un poquito de duda, que si la mama es muy densa, que si no, que si el ultrasonido, además de la autoexploración y obviamente la revisión de manos expertas. Ok. La mastografía está diseñada como un tamizaje, quiere decir, toda la paciente, aunque no tenga alguna enfermedad, no se sienta una bolita, debe realizarse a partir de los 40 años. ¿Escucharon? En adelante, 40 años tiene que ser de manera anual. Antes de los 40 años, ¿sí? Si la mama, por ejemplo, nos comenta es muy densa, ¿sí? Está recomendado realizarse un ultrasonido. Si estas personas o si esta mujer tiene en su familia un antecedente de cáncer, su mamá, hermana, una línea directa, por ejemplo, tuvo un cáncer a los 44 años, debe de hacerse una mastografía 10 años antes de la edad en la que tuvo el cáncer de mama su familiar. O sea, mis hijas se tienen que hacer una mastografía o ultrasonido, o las dos a los 34. Está recomendada una mastografía. El ultrasonido antes de los 35 años, o bien el ultrasonido puede ser un estudio complementario cuando la mastografía nos reporta mamas densas. ¿Qué quiere decir? Que vemos nosotros la radiografía que nos presentan y se ve una imagen demasiado blanca. ¿Sí? Entonces ahí el ultrasonido funciona como un estudio complementario para poder nosotros estar seguros que no existe ninguna patología, que no existe ninguna enfermedad. Entonces, en personas menores de 35 años, un ultrasonido, exploración mamaria, sería lo ideal y lo recomendable. Pero pacientes que están de 40 años en adelante, hacerse una mastografía de manera anual. Ok, entonces, a partir de los 40 años, una mastografía de manera anual. Y la autoexploración ya dijimos que a partir de los 18. Así es. Y después, las manos expertas. A partir de los 25 años en adelante. Ok, ¿sí quedó claro? Ok, si tuviste antecedentes familiares 10 años antes de la presentación de tu familiar. Ejemplo, yo lo tuve a los 44. Mis hijas se lo deben de empezar a hacer su mastografía a los 34. Así es. ¿Estamos claros? Si la mastografía, es que soy como tu traductora simultánea. Okay. Si la mastografía presenta unas mamas muy densas,
entonces se complementa con un ultrasonido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, no olvidar la autoexploración, y esa se la hacen todos ustedes. O sea, es conocer nuestras mamas. Pueden elegir un día, ¿no? ¿Cómo hacemos la Lo autoexploración? recomendable es elegir un día del mes y debe de realizarse principalmente 7 días después de que haya terminado el periodo menstrual. ¿Sí? Ok. Entonces es ahí donde es mejor, porque si lo hacemos durante el periodo menstrual podemos despertar más dolor. Un dato inequívoco, ¿por qué? Porque las mamas durante el periodo menstrual están más sensibles, es más fácil de sentir dolor. Por eso es que debemos de esperar 7 días, recomendable, después de terminar la menstruación, explorarse. En la regadera es un muy buen momento, ¿no? En Con la el regadera, jabón. exactamente en la regadera, por el jabón resbala mejor la mano, y revisarse frente a un espejo, porque así podemos ver que ambas mamas sean del mismo tamaño, misma coloración, si tienen algún cambio en la piel, como alguna retracción o algún cambio en su color. ¿Qué deben de buscar? O sea, en la autoexploración, ¿qué debes de qué debes de buscar? ¿Qué debes de sentir? O sea, ¿qué no debes de sentir? Ok, por eso es importante que conozcan sus mamas, porque si en el mes previo no sintieron nada, o sea, al momento de recorrer con sus manos de arriba hacia abajo, de manera circular, se debe de sentir su piel lisa completamente. Si nosotros tocamos alguna nodulación, alguna bolita, entonces ahí es donde decimos, el mes pasado no lo tenía, hoy la tengo, voy a revisarme, eres revisada, te hacen tus estudios, está normal, solamente le damos un seguimiento. Tú vas a acudir nuevamente a tu médico cuando presentes que esa bolita ha tenido algún cambio diferente. Ok. Tú con tu experiencia, ¿qué has encontrado con las pacientes que tú revisas? ¿Cuál es la situación con la paciente? Como lo comentábamos y como las estadísticas lo dicen, principalmente llegan en estadios avanzados, ¿sí? Ujú. Donde Hijo. quiere decir que la enfermedad ya no es local solamente en la mama, puede haberse extendido, ¿sí?, a hueso, a pulmón, a hígado, a cerebro, y realmente ahí no, las posibilidades de sobrevida se disminuyen de manera importante. Sí. Entonces, sí encontramos a pacientes principalmente en un estadio 3 o 4, es decir, aquella bolita que ya mide más de 2 centímetros, ¿sí?, que a veces hay cambios de coloración, y que bueno, ahí a veces hacemos estudios para corroborar el diagnóstico como una biopsia, ¿sí? Pero Sí. sabemos que clínicamente Ya es ya es una enfermedad que en diagnóstico un periodo, tardío. exactamente. Ahorita les voy a contar, vamos a una pausa, pero les voy a contar lo que me platicó una señora que tuvo obviamente cáncer de mama y cómo supo, pero se esperó tanto, pero lo que hacía. Vamos a una pausa y volvemos aquí desde Expo de Mujer a Mujer, el evento de Mujer a Mujer desde Tampico, Tamaulipas. Aquí, de verdad, cada vez que me dicen que vamos a Tampico, yo digo, sí, feliz porque nos reciben con tanto gusto, con tanto amor. Y además, cuando tengo el honor de entrevistar a gente del Hospital Ángeles Tampico, pues todavía me siento más en casa. De verdad, muchísimas gracias. Bienvenida, Gracias, Ethel. es un placer. Y les quería contar de esta mujer que se acercó a mí a decirme que había sido diagnosticada de cáncer de mama. ¿Y saben qué me dijo? Que ella se metía el dinero como la señora, o sea, en el brasier, pero cada vez que se metía el dinero en el seno, o sea, ya saben que se lo meten en el brasier, sentía una bola y no le hizo caso. Entonces, que era ya tan grande el tumor, pero como decía, ay, pues no pasa nada. Pero imagínense, o sea, es algo que tocaba todos los días porque se guardaba ahí sus billetes. Entonces, ¿cómo puede llegar a tanto? ¿Cómo no fue a pedir ayuda? Obviamente era muy tarde el diagnóstico porque, como dice el doctor Luis Daniel Hernández Mendoza del Hospital Ángeles Tampico, pues ya había hecho metástasis. Cuando no se diagnostica a tiempo, el tumor migra a otros órganos y es muy difícil. Así es, o sea, aquí lo que nosotros buscamos y tratamos de hacer conciencia, como bien dices, hay pacientes que por desconocimiento, a pesar de que estamos en el 2017, no saben a veces a dónde ir. Sí, me ha tocado alguna paciente que dice, es que a mí me parecía que era normal, fui con algún médico y me dijo que al tomar algún antiinflamatorio, y la paciente no sabe a dónde ir. Eso es algo importante, o sea, el desconocimiento, Sí. a qué médico acudir, con quién ir,
en qué momento ir, cuándo debemos de ir, en cuando nos parezca que es algo que no es normal en ese momento, ¿sí? ¿Y a quién ir? ¿Y con quién ir? O sea, tienes que ir con algún médico, obviamente el médico que tengas más cerca, y obviamente con el especialista para que te pueda hacer un diagnóstico, te pueda orientar, te pueda decir qué tan grave es, qué patología o qué enfermedad estás cursando, y obviamente para que te pueda hacer todos los estudios extensivos que necesites y darte un diagnóstico preciso para que nosotros podamos actuar en el momento ideal al momento de diagnosticar este tipo de enfermedad. Si alguien llega con con una bolita, lo vamos a poner así, con una bolita que desconocen su origen, que desconocen su causa, ¿qué estudios haces tú? ¿Haces una biopsia? Hay un equipo nuevo, no sé si también lo tienen en el Ángeles Tampico, que es como una mastografía con tomografía. ¿Cómo se llama ese equipo? Una mastografía, una tomografía. Ajá. Con TAC. Exacto. Sí. Eso. Aquí lo más importante es, tenemos prácticamente toda la tecnología que existe, ahora sí, en última moda, Como pero aquí siempre, lo más importante es hacerte el diagnóstico. La exploración física y la clínica sobrepasa el 80% de un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Con que tú vayas a tu médico, el médico te revise, te va a dar un diagnóstico preciso en un 80%. Nos acercamos al 100 cuando te pedimos una mastografía, te pedimos un ultrasonido y obviamente para confirmar si esto es algo maligno o benigno, hay que hacerle una biopsia, que es extraer un fragmento de ese tumor, de esa bolita, y ahí es donde nosotros hacemos el diagnóstico al 100%. O sea, haces por medio de metes una agujita, sacas un poco del tejido. Exacto. Para saber de qué está formado ese tumor, ¿no? Es una biopsia con una aguja Trucut, una aguja un poco más gruesa de las convencional, donde extraemos tejido de ese tumor y se estudia bajo un microscopio y ahí nos dice qué tipo de células tiene y el extirpe. Y esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque dependiendo de eso va a ser el procedimiento. No todo es mastectomía, es decir, no es todo quitar el seno, no todo es una cirugía, puede ser solamente vigilancia. Y bueno, lo más importante es buscar tratamientos conservadores que en la actualidad estamos fomentando, estamos más en pro de hacer tratamientos conservadores y no tanto una mastectomía que es algo mutilante, y también tenemos que pensar en el aspecto psicológico de la paciente. Así es. Aquí lo importante, y lo repetimos a todas estas mujeres que nos acompañan aquí en Expo Tampico y en este evento de Mujer a Mujer, y a todas las personas que nos escuchan en la República Mexicana, es el diagnóstico oportuno. Definitivamente, prevención es la medicina de hoy. O sea, prevenir, no tratar. Estamos enfocándonos o trabajando para que nuestras pacientes, nuestras mujeres, se detecten a tiempo, ¿sí? Y cambiarles, pues, básicamente, estilos de salud, ¿no? Así es. Diagnósticos oportunos, hay que hacerse sus chequeos. Mujeres, yo creo que ya es momento de tomar conciencia en todo nuestro estilo de vida y en nuestras responsabilidades de nuestra propia salud. Yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado, doctor Luis Daniel Hernández Mendoza, ginecobstetra del Hospital Ángeles Tampico. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ethel, por la invitación. Un aplauso para el doctor, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, mujeres de Tampico. Gracias de corazón por invitarnos a casa. Así lo sentimos, a esta nuestra casa, Tampico, Tamaulipas. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos con tanto cariño. Gracias, Imagen Tampico, mi querido Jorge Vila. Gracias de corazón, Jorgito, y a todo tu equipo de trabajo. Gracias, gracias. Gracias, Expo Tampico. Gracias. Y a toda la República Mexicana, gracias por ayudarnos a poner a México en la misma sintonía. Mi querida Jaed, gracias, como siempre.